buenas noches, bienvenidos a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de platicar con Celeste Sáenz. Celeste es la secretaria general del Club de Periodistas de México. Celeste, bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia. Es un privilegio y buenas noches a todos. Pues tenemos muchísimo que platicar, pero para empezar esta conversación me gustaría mucho saber cuál es tu visión del periodismo. ¿Cuál es este valor social que tiene el periodismo actualmente en México, Celeste? Totalmente la conectividad, actualmente y desde antes, nada más que eran diferentes los instrumentos. Pero lo fundamental siempre es una vocación de servicio social. Es ese interés por qué pasa con el otro, por comunicarlo. Y comunicar muchas veces cuesta mucho trabajo. Entonces, he ahí esta vocación del periodista, esta vocación del no acceder a cambiar la verdad por ningún motivo, porque este es un bien mayor, ¿no? Entonces, es muy importante el tener esta vocación y el preservar el respeto a la palabra y a los hechos. Ahora, el periodismo se ha ido transformando en las últimas décadas y si bien es cierto, antes veíamos un periodismo que era muy apegado hacia un oficio, ahora la tendencia es irse profesionalizando. ¿Cómo has visto este matiz? ¿Cómo ha ido avanzando desde tu punto de vista el periodismo? Bueno, es muy interesante. A mí me tocó esta transición de compartir con grandes personajes del periodismo, gracias a mi papá, don Antonio Sáenz de Miera, fundador del Club de Periodistas de México y del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Darme cuenta y escuchar cómo eran las historias de los periodistas de antes, incluido él, que tenían sus actividades varias, diversas, y por algún acontecer, por alguna circunstancia X, ingresaban a la comunicación, al periodismo, no precisamente porque hubiera una carrera de periodismo. Esto fue viéndose, fue evolucionando de acuerdo también al uso de las tecnologías, al avance de las cosas, a darnos cuenta que hay una aceleración del tiempo con toda esta nueva tecnología. Fue migrando toda esta visión y se fue profesionalizando para dar más herramientas para poder informar mejor, para poder tener mayor capacidad de análisis. Por ejemplo, platicábamos en días pasados, ¿verdad?, del análisis político, de cómo es importante muchas de las veces las lecturas, el estudio, por supuesto. También quien se dedica a ser cronista, a ser reportero o a ver de una manera universal el comunicar. Entonces, es muy importante la capacitación. Ahora, para llegar ahí debieron de haber muchas anécdotas, ¿verdad? Recientemente veía un documental sobre la vida de Metinides, este fotógrafo mexicano que se fue construyendo y que logró muchas primeras planas en los periódicos, pero él relataba que se hizo desde niño fotógrafo y llegó casi por accidente. ¿Qué anécdotas tendrás tú ahí en el tintero de todos estos colegas que fueron de generaciones anteriores, tal vez de tu papá, o de generaciones tal vez actuales, y que han ido recomponiendo pues este sector? Exactamente, mira, simplemente, por ejemplo, mi papá era estudiante en Puebla y iba al Colegio del Estado. Entonces, para llegar a la escuela tenía que pasar por el Diario de Puebla. Y entonces él tenía 17 años, un día pasa y convocaban en unas hojitas que pegaban en la pared, decía que convocaban a que pudieran hacer algún escrito sobre qué opinaban sobre el nuevo director del Colegio del Estado. Había varias propuestas. Mi papá dio la suya, la llevó, y cuál va siendo su sorpresa, que al otro día que pasa, pues estaba en primera plana su nota. Imagínate. Esto fue un estímulo enorme para él. Habló el que era el director del Diario de Puebla, don Julián Cacho, habló con él, le dijo que tenía mucha capacidad de comunicación y lo invitó a participar en el periódico, y por supuesto pues empezó con la parte de la policíaca, ¿no?, que es lo que tú decías de este gran fotógrafo. Por ahí se empieza muchas Ahí veces a reportear en la calle. ese era el colegio, esa era la escuela, ¿no? Empezar a reportear así. Y así empezó mi papá, y así empezó mucha gente, muchos compañeros del gremio de esa época de mi papá, de esos grandes del periodismo. Así empezaron de una manera totalmente anecdótica y, por supuesto, con la escuela la mayor parte de las veces de policía. Después a mi papá lo mandaron a sociales. Entonces mi papá, que porque tenía mucha creatividad y que escribía muy bonito y muy poético, ya sabes, los bautizos, las bodas, o sea, todo esto, redactar, ¿no?
Entonces, ¿qué hacía mi papá? Que iba a estos eventos y se preocupaba porque él no tenía el recurso económico para tener los grandes trajes, ¿no? Entonces tenía su trajecito pues ya muy planchado y cada vez más brilloso, ¿no? Más planchado. Ajá. Y entonces empezaron a algunos otros compañeros del periódico que vieron que destacaba, pues así un poquito hacerle burla, ¿no? Por su forma de vestir, porque su trajecito estaba muy raído. Y entonces mi papá, fíjate, lo que es el carácter y lo que es tomar como oportunidad algo que pudiese ser una desventaja. Sí. Mi papá dijo, no voy a poderme comprar un traje mejor por un buen tiempo, entonces pues voy a aprovechar que tengo mi traje raído y le voy a sacar jugo a eso. ¿Y qué hizo? Empezó a firmar sus artículos como Pedro Harapos. Entonces se firmaba Pedro Harapos, decían, ¿cómo Pedro Harapos? Y en Puebla, en una sociedad así muy conservadora. Claro. Bueno, tuvo un éxito Pedro Harapos sensacional y querían que fuera Pedro Harapos. Hizo un personaje para poder él seguir haciendo sus cosas y no dejarse vencer y no perder ese ánimo y ese amor al periodismo, ¿no? Es esa pasión Así al fue periodismo. evolucionando, claro, y es ir conociendo las diferentes entrañas, ¿no? Que ahora los jóvenes ya lo aprenden en la escuela, lo aprenden también a través de las redes, entonces ya también vemos a muchas personas que comunican, no son periodistas, pero son comunicadores a través de la red y que también van aprendiendo. Ahora, en una era de tanta competencia, de tantos medios de comunicación, qué importante, porque vamos a platicarle al público que tú presides, todo este club de periodistas que actualmente se dedican también a reconocer de manera anual lo mejor del periodismo en México y el mundo. ¿Cuál es esa responsabilidad, Celeste? Mira, es grandísima y más si entendemos el origen del por qué Antonio Sáenz de Miera decidió como primer persona, es el certamen más antiguo de América, otorgar los premios. En aquel entonces, como ahora también, pero en aquel entonces era muy evidente, por ejemplo, que había políticos que determinaban, o ellos creían que determinaban quién era periodista y quién no. Eso de acuerdo, por supuesto, a las simpatías que tenían. Sí. Entonces no se aceptaba la crítica. Por esto empezó mi papá como pie de playa el certamen, para decir quienes califican a quienes comunican son los otros que comunican y que conocen ese contexto, ese mundo y que tienen esa responsabilidad. Que es mucho más valorado. Exactamente. Y así empezó la primer convocatoria. Mira, el primer certamen se hizo por el año más o menos 47, 48, pero no hubo una convocatoria como tal, sino que se reunieron a deliberar sobre trabajos específicos y sobre todo de periodistas que eran muy atacados por los políticos del momento. Se les reconoció, obviamente, que tuvieran la calidad, se juntaron un grupo de periodistas muy connotados y entregaron la primera presea. Bueno, posteriormente ya a partir de 1951 se entregó los primeros premios, ya hubo una convocatoria, se lanzó una convocatoria y empezaron la entrega de premios, que la primera fue con 4 años de distancia. Se entregó y a los 4 años se dio la otra porque se pensaba que fuera entre sexenios, para que no hubiera una circunstancia precisamente de ir con el poder, sino de hacer un poco de ese corte, digamos, ¿no? Era ser anacrónicos con el gobierno. Totalmente. Entonces, ¿en qué circunstancia? Posteriormente ya fue bienal, se entregaba cada 2 años, y posteriormente ya se entregó anual este premio. Posteriormente, en los años 70, el licenciado Echeverría le pidió a mi papá para que el certamen fuese entregado por el gobierno, cosa que mi papá pues convenció que no era la manera, no era fácil decir que no a un presidente. Mi papá lo hizo afectuosamente, ¿verdad? Pero lo hizo, le dijo que ese no fue el origen de ese premio, incluso sugirió y ayudó a crear el premio oficial, porque ese pues que lo dieran las autoridades, Claro. Estaba perfecto. Y todo aquel que quiera reconocer al gremio periodístico y que lo haga de buena lid y que no lo haga con ningún condicionamiento atrás, está perfecto. Entonces, pero esa fue la historia. Esa es, yo creo, que la fuerza que tiene el certamen nacional e internacional de periodismo del Club de Periodistas de México. ¿Por qué? Porque, bueno,
tú has visto, nosotros recibimos, por ejemplo, este año pasado, casi 9,000 trabajos Claro. de varias partes del mundo. Aún sin que se haga una gran convocatoria, la gente ya sabe, ya es una tradición. ¿Cuál es la mecánica? Todo el año prácticamente se está calificando. Por ejemplo, antes de que se lance la convocatoria, incluso empiezan a llegar trabajos. Hay compañeros que hacen algo que les convence, que quieren, que creen que deba de participar, inmediatamente lo van mandan. formando. Y entonces ya hay una dinámica de muchos años de que constantemente, a lo largo del año, se califican estos trabajos. Y para que sobre todo para que los más jóvenes que nos están viendo se llevaran un último consejo, ¿qué les puedes recomendar para que califiquen a este certamen o incluso para que se dediquen al periodismo? Antes que nada, que tengan vocación de servicio. Esto es lo más importante. La satisfacción que da el buen periodismo es de las más grandes, porque sabes que puedes ayudar a mejorar la condición de vida de un grupo de personas o de una persona, o sea, condiciones de vida, ya sea por denuncias, ya sea por mostrar realidades y que des acceso al conocimiento de ellas y que puedas impactar de una manera positiva en este sentido, ¿no? Nos damos cuenta, y no debemos de soslayar, que muchas de las cosas de las que nos hemos enterado los mexicanos y en el mundo derivan básicamente de una denuncia periodística o de una publicación periodística. Entonces, es de ahí el tamaño de la responsabilidad, el ser un semáforo en ámbar, una preventiva, digamos. Mostrar trabajos que te digan y que digan a los actores diferentes, esto está pasando y no debe de pasar, o sí está correcto, pero hay que ver las realidades desde los diferentes ángulos. Perfecto. ¿Qué sucede? No eres ni el rojo constante, pero tampoco el verde perpetuo. Hay que tener esta vocación de utilizar la pluma, la cámara, un micrófono, pero sobre todo siempre desde el corazón y, por supuesto, siempre capacitándonos, estar en una constante capacitación. Ya lo has dicho, pues el periodismo al servicio de la comunidad. Exacto. Celeste Sanz, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a usted por acompañarnos. Gracias. Gracias a ti, Claudita linda.